El desastre de la cola de gasolina. Miren, hoy tenemos ya 15 de mayo del año 2026 y bueno, así es el tema. Miren, todo eso que están allí tratando de pasar no están en la cola de gasolina, somos nosotros y aún así se quieren colear, pues, se quieren saltar. Yo espero que se escuche bien, pero miren, así es cuando no hay servicio eléctrico. Miren todo esto por aquí detrás de mí. Ese sonido de fondo es una planta eléctrica que está por allí. Bueno, mayo 2026, así estamos ahorita en Valle de la Paz, Venezuela. Bueno, el tema eléctrico es un tema que nos afecta a todos, bueno, pero es algo complejo de documentar, de hablar y todo eso, pero así se ve. Ya les muestro otra parte de la avenida. Y entonces uno, wow, qué pelea. Miren, y se han coleado. Wow, miren, no, miren lo que hay que hacer. Miren lo que hay que hacer. O sea, pegado, que pues ni modo, uno tiene que hasta adelantarse, pues ni modo, buscar que te choque, que te abolle en el carro. Mire, aquí viene otro detrás que quiere meterse. ¿Se está dando cuenta cómo son las cosas? ¿Se está dando cuenta? Mire, ya pasó. Mire, casi que chocó aquí. Esto, señores, es el semana en semana en las estaciones de servicios subsidiadas. ¿Por qué? Bueno, el dólar no alcanza lo suficiente, pues. Lamentablemente el salario no nos da para surtir gasolina dolarizada, que es 0.50 centavos de dólar por litro. Estamos hablando que serían casi que semanalmente 15 dólares en el caso mío, para 30 litros, o cada 2 semanas aproximadamente. Va a variar de acuerdo al uso que nosotros hagamos de nuestro vehículo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Irnos por la subsidiada, que por una parte que paga el gobierno paga más el 90%, 90-95%, y nosotros pagamos el otro porcentaje. No es regalada, la pagamos, pero con un porcentaje muy mínimo, ¿ok? Muy poco, pero que tiene un contraste, pues, que las colas son de 2-3 días, y entonces de repente hay personas que no quieren ceder el puesto porque están allí 3 días y bueno, tendrán su razón. Habemos otros que bueno, por cuestiones de trabajo llegamos después de la hora, ya han formado la cola, entonces no puede ser en orden de llegada, sino que ya te dicen, mira, ya formamos el grupo, ya yo soy mi grupo, ya yo tengo un grupo y nada, y no te dejan, a veces ni te dejan espacio. O te sacan simplemente, mira, aquí va fulano y no puede estar allí. ¿Y por qué? Bueno, yo vengo llegando. O yo estoy aquí de las 10 de la mañana. No, ahí está un amigo que estaba desde ayer. Y él está allí reservando la cola, solo que viene más tarde. Y bueno, ese es el día a día. Wow, miren, al fin, ya nos dieron el ticket para surtir gasolina. Me tocó el número 26, yo creo que no lo pueden ver. Pero ya, no toca movernos. Bueno, creo que no les terminé de decir, sí, ya, nos dieron el ticket. Lo que sucede es que creo que no les comenté, no sé si les comenté, no sé si lo voy a pasar en este blog o en otro blog, o esto va a ser una fracción para algún blog, pero desde la 1 de la tarde y son ahorita las 6 en punto de la tarde. Entonces, ¿qué les puedo comentar? Estuve trabajando desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y después de la 1 de la tarde, bueno, nos dieron la tarde libre porque no había servicio eléctrico en la oficina, en varios sectores, ¿verdad? Entonces nos vinimos para acá me vine a surtir gasolina. Así que la semana pasada no pude surtir gasolina, la antepasada creo que tampoco. Pero hoy sí surtimos gasolina. Nada, de verdad que gracias a Dios. Sí se ve, miren, los que están iluminados los negocios es porque tienen plantas eléctricas, ¿verdad? Déjenme que pueda enfocar ahí un poco mejor. Ahí está. Pero el resto no, hermanazo, el resto, miren, esta es una planta eléctrica y tiene que está con planta eléctrica, aquel edificio está sin planta eléctrica, el otro sin planta eléctrica y aquí también. Es un tema, ¿oyeron? Es un tema complejo, pero bueno, es Venezuela
Y no es el único país que tiene ese problema así, sino que hay varios países también que están más o menos en la misma situación. Bien, fíjense, por aquí no hay servicio eléctrico. Por esta parte, hasta aquella esquina de adelante sí, pero como yo necesito irme por la avenida, voy a andar buscando una mortadela, pero no conseguí mortadela, ¿vale? Está el pan solo, que pues ni modo. Pan con juguito y un poquito de mayonesa y alguna otra cosa. De repente eso pasa. Eso pasa, por supuesto. Importante es comer algo, ¿verdad? Peor es no comer nada. Mire, pero a pesar de la situación, sin embargo, que como lo que se está presentando en Venezuela, a pesar de la situación, mira, para allá no hay luz, para aquellos lados, para acá. No hay luz, no hay servicio eléctrico. A pesar de la situación, las licorerías tienen su evento, ¿oyeron? Siempre hay alguien que se bebe una cerveza, 2, 3, 4 cervezas, 4 espumosas. Siempre va a haber alguien. ¿Ok? De este lado, a ver. Sí, de este lado hay servicio eléctrico, ¿ok? Me voy a cruzar por acá, porque no quiero irme por allá donde está el semáforo, quiero cortar camino. Pero por aquí, que pase este motorizado, viene otro motorizado, dos más, déjenme pasar rapidito por aquí. Mire, por aquí en el servicio eléctrico, por esta zona, no hay servicio eléctrico. Sacaron el circuito. Y así pasamos en Venezuela, para aquellas personas que no saben, sacan de un lado, o mejor dicho, de un lado no hay servicio eléctrico, pero del otro sí, y en donde había servicio eléctrico al rato ya no hay, y donde no había ya hay, y así van. Es como un turno, te toca a ti una hora y a ti no, y después el que no le tocaba si le toca una hora, y el otro que no tenía si le toca, y así vamos el día a día. Y mira, es un tema complejo porque incluso nos ha cambiado el estilo de vida. O sea, ya llega un punto donde tú tienes que hacer todo rápido. Entonces, vamos a comer, hay que hacer esto rápido, la broma. Mira, ya van a ser las 3 de la tarde, puede ser que no se ahorita, ya no tengamos luz, ya van a ser las 4, ya van a ser las 5. De repente a las 6 de la tarde no sacan el circuito, pero a las 7 te sacan circuito hasta las 12, 1 de la mañana. Y hay otros que lo sacan a las 8 de la noche y hasta las 2 de la mañana. Y así vivimos. Y entonces nos acostamos con el temor con el calor y la cuestión. Mira, yo pasé un momento y aquí había servicio eléctrico. Mira, ya no hay. Por esta parte aquí. Ya no hay. Pero es un tema, de verdad que es un tema. Entonces, y nos afecta a todos. Hoy de hecho estábamos conversando en el trabajo y nos estábamos riendo porque, mira, hoy es viernes chiquito, pero hasta mi esposa ya no quiere estar conmigo. ¿Y por qué? Bueno, se va la luz en el día y en la tarde no. Después se va en la noche. Y entonces cuando regresa, punta a la 1 de la mañana, cuando tú ves y te toca, no me tocas, tengo calor, no quiero hacer nada, tengo sueño. Y entonces no hacemos nada de nuestra situación marital. Y bueno, ya ustedes saben la cuestión. Y bueno, y parece, es en broma, pero a veces puede ser verdad, ¿no? Puede ser, no sé qué opinan ustedes. ¿Qué opinan ustedes? Por este lado hay servicio eléctrico. A mi derecha no. A mi izquierda una parte no. Y otra parte sí. Wow. El sol calienta el asfalto en la fila del Spar. 12 horas esperando, viendo el tiempo pasar. Se va la luz de repente, pero no la intención. Bien, queda una cosa interesante por aquí. Tenemos por acá como siempre. Bueno, ya el atardecer ya se ocultó. Debe decir atardecer, pero ya el atardecer ya está listo. Ya está oculto. Bueno, por este lado para apreciar por lo menos una parte. Déjenme ver aquí, porque ando conduciendo con una sola mano. Sin embargo no puede. Por cierto, miren, esta es la antigua entrada del cementerio.
Pero de hecho tengo una foto y tiene unas rejas y unas escaleras inmensas, por cierto, para poder subir allí. Aquí la mayor vista que tiene la mayor vista que tiene Valle de la Pascua, en lo que se refiere a vista, ¿okay? Porque es la parte más alta, se puede apreciar por lo menos la mitad de Valle de la Pascua, no, la mitad no, pero sí, se puede apreciar lo suficiente. Aquí está otra parte. No, iba a grabarles por aquí una panadería, pero hay cosas que no les puedo mostrar por temas. Bueno, compré el pan, tenía un problemita allí con la tarjeta. El problema era que no me acordaba de la contraseña, pues ni modo. Es que si no me pongo los audífonos, la gente piensa que estoy loco hablando solo. Aún hay personas que no están acostumbradas cuando uno crea contenido y está grabando eso. No hay ignorancia, sino que no están acostumbrados, ¿ok? No me malinterprete por eso. Bueno, ahora sí, lo compré aquí en la mina, el paquete de papitas por acá. Era lo que me hacía falta. Wow, bueno, ya no es la mina, ahora es no, creo que es la cuestión porque el dueño, quien era el dueño falleció ya la fecha en la que estoy grabando este video sería hace como 2 meses aproximadamente. Disculpa que le esté grabando así como de mucho la cara de cerca, ¿no? Pero es un blog, señores, es algo sencillo, normal, natural. Nada con ese estereotipo súper profesional dentro de la materia televisiva, ¿ok? Aquí es un blog, el tradicional blog de YouTube. Bueno, el llama de la nona y conseguirle papitas fritas. Otro día más, aprovecho aquí para que ustedes se suscriban, le den me gusta. Si no me conocen, mi nombre es Eri y este es mi canal Semper Eri desde Venezuela, Valle de la Pascua. Así que grabando por acá, un blog más en nuestra vida. Así son las cosas, gasolina, cola, compra, cualquier otra cosa. Ese es el día a día de un venezolano y creo que cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿okay? En cualquier parte del mundo, así que no solamente Venezuela. Nada, así que suscríbanse, Semper Eric en todas las redes sociales, Semper Eric, ¿ok? Ahí se lo estaré dejando. De hecho, aquí en la descripción del video están todos los enlaces, así que no se olvide por favor en suscribirse, darle me gusta, comentar en TikTok, Instagram, YouTube. Ay, iba a acelerar así, iba a soltar aquí. Bueno, nada, suscríbanse.